No hay nada mejor que encontrar un momento de meditación antes del estudio del Dharma, pero también podría ser antes de cualquier otro estudio, de cualquier otra actividad que ustedes necesiten desarrollar. Si se van a presentar a un trabajo y están un poco inquietos, o a rendir un examen, o antes de salir de viaje, etcétera, y poder hacer una simple meditación como la de recién, de manera de encontrar como un estado en donde todas sus componentes estén más conectados, y desde allí entonces puedan llevar a cabo esa actividad que van a comenzar. Estamos haciendo así allá hace varios años para los que se inician en la práctica, de tener un encuentro mensual en donde podamos hablar más sobre los temas fundamentales del budismo, porque la meditación no es algo que está como separado de todo el contexto budista, sino que hay que entenderlo en cómo se entrelaza o relaciona con otros momentos de nuestra vida que no son la meditación, y también con otras meditaciones más profundas. Y por eso este tema de los tres entrenamientos, conducta ética, meditación y sabiduría, es un punto de partida muy interesante. El mes pasado empecé a comentarles y quedó ahí a mitad camino la meditación y la sabiduría, así que voy a tratar de redondear lo que vimos el mes pasado por si hay gente que se suma que no estuvo antes, y avanzar un poco más entonces con la práctica de la meditación, no en cuanto a las instrucciones, sino al sentido de practicar meditación, y también al desarrollo de la sabiduría. ¿A qué se refiere? Es muy interesante para nosotros como occidentales que en cualquier contexto nos interesa que nos digan cómo es el desarrollo de esta carrera, por ejemplo, qué materias tienen en el primer año, en el segundo año. No sé, si alguien estudia medicina y está haciendo el CBC, saber qué va a estudiar en el quinto o sexto año, por más que no tenga la capacidad de asistir a esa clase tal como está en este momento. Y entonces para nosotros es muy bueno conocer cuál es el recorrido cuando decimos en la plegaria de refugio que yo pueda llegar al despertar para beneficiar a todos los seres. ¿Qué es el despertar? ¿Cómo se llega al despertar? ¿Cómo la gente llega al despertar? ¿A qué se refiere exactamente? Yo puedo llegar al despertar siendo un argentino con tantos años y tales características. ¿Es algo que le corresponde solo a los monjes? Etcétera. Hay un montón de cosas que podrían instalarse si no estudiamos como malos entendidos o una información a medias. Y entonces, si bien ahora los que se acercan a este grupo inicial no tendrían la capacidad de comprender el desarrollo de la sabiduría acabadamente, es interesante saber de qué se trata. Ayer hablaba con un amigo, Lama Eric Trieberhorn, que decía, hay muchas personas que porque saben un poco más de los estadios superiores de meditación, se interesan mejor en el estadio en donde están ahora practicando. Y es muy cierto ese comentario. Me apoyo en una charla justamente de este amigo, Lama Eric, que nos dio a todos en el año 2021 y que está en nuestro canal por si la quieren ver completa. Es muy bonito seguir su desarrollo, seguir su voz, en este caso como algo, como un video. El mes pasado, entonces, cuando empezamos a tocar este tema de conducta ética, meditación y sabiduría, traté de presentar lo que solemos llamar las dos verdades, que es algo muy práctico para cuando ustedes leen cualquier cosa acerca de budismo. ¿De qué está hablando? De la verdad relativa, convencional, la que todos aceptamos por mutuo acuerdo. Por ejemplo, hoy es martes 28 de mayo y estamos todos de acuerdo con que es esta fecha, es una convención que nos reúne en este concepto. Y luego está la verdad absoluta, lo que es esencialmente más allá de la apariencia, más allá de la manifestación,
más allá de estas causas y condiciones que se reúnen por un momento para determinar algo. ¿Existe de manera absoluta o última un martes 28 de mayo? No, es una simple convención. En algunas partes del mundo se les terminó el martes 28. En algunas partes del mundo están a la tarde del martes 28. Nosotros estamos a la noche del martes 28. Pero incluso saliéndonos de los conceptos del tiempo, cada uno de nosotros tenemos una interpretación del martes 28 y cada uno tenemos un estado de ánimo que acompaña ese martes 28. Entonces, ¿hay tantos martes 28 como personas en el mundo? ¿O no hay realmente un martes 28 que exista independientemente de quienes lo perciben? Son esas preguntas que nos animamos a hacer en este contexto de explorar la realidad. Y dentro de este lineamiento de verdad relativa y verdad absoluta es porque nos manejamos muy bien en la verdad relativa, la de todos los días, las convenciones que nos permiten respetarnos como seres humanos en una sociedad, que podemos entrar en un contexto de qué es la verdad absoluta y cómo me aproximo a ella. No podríamos saltear la verdad relativa y tratar de instalarnos en lo absoluto. La verdad relativa no se transforma en la absoluta, nos deja ahí en la puerta. Y de allí, entonces, nuestro cambio de percepción nos puede hacer comprender lo que realmente es, más allá de las formas, de las manifestaciones o de las interpretaciones. Entonces, por ponerles ejemplos, dentro de la verdad relativa, diríamos, está la historia de nuestra vida, si somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo nos movemos en la vida. Dentro del contexto de la verdad relativa está las explicaciones asociadas al karma, asociadas al condicionamiento, asociadas a las emociones conflictivas, a la confusión, a el sufrimiento, por supuesto, la felicidad, todos esos conceptos forman parte de la verdad relativa. Es algo que depende del tiempo, depende de la circunstancia, cambia constantemente, no es algo único. Mientras que la verdad absoluta es lo que es. Como les decía hace un momento, muchas veces se la describe por lo que no es, porque es muy difícil designarla con palabras. Y creo que más hacia el final de la charla vamos a poder entrar en ese contexto y si hay preguntas, trataré de ser lo más precisa en las respuestas. Entonces, sobre esa base de verdad relativa, verdad absoluta, ¿dónde le parece que podemos ubicar la conducta ética? ¿En cuál de las dos verdades? ¿Quién? La verdad relativa, ¿no es cierto? Hay alguien desarrollando una conducta con una cierta motivación y hacia un cierto fin. Por ejemplo, llevar bienestar a las personas. Tratamos de cuidar nuestras acciones del cuerpo, de la palabra y de la mente para establecer relaciones armoniosas con los demás, saludables, etc. Pero tanto yo como los demás estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, hay un lineamiento en la conducta, pero no hay una conducta definitiva. La conducta se va desarrollando según las condiciones, circunstancias, interacciones, etc. Hay una clara sensación de lo que está bien y de lo que está mal, un discernimiento claro de lo que me corresponde hacer, lo que no me corresponde hacer. No hay tanto en nuestro contexto budista la idea de alguien que nos baja un lineamiento, sino Buda que nos propone ciertas conductas que resulten coherentes con nuestra intención de ser felices y otras conductas que son incoherentes con nuestro deseo de la felicidad. Y recuerdan que les había citado algo muy típico, que es esta estrofa, se la llama Gata en sánscrito, y que es como una estrofa que resume una enseñanza elaborada. Y dice, no realices ninguna negatividad, comprométete en todo lo que es virtuoso y disciplina tu propia mente. Esta es la enseñanza de Buda.
Si lo pueden memorizar, alguien que les diga, no sé, que es de otra tradición religiosa, y entonces le dicen, bueno, para nosotros lo principal es esto. Para los budistas, ¿qué? Y entonces rápidamente pueden citar esto. No realices ninguna negatividad es, en principio, porque yo estoy buscando la felicidad. Y mientras que responda negativamente con mi cuerpo, mi palabra o incluso con mi pensamiento, me alejo de la felicidad. Algunas personas no lo entenderían fácilmente, pero si ya llevamos varios años de vida, podemos entender cómo un rapto de enojo aleja a las personas que estaban en ese ambiente. Cada una dice, me tengo que ir, dejé algo en el horno, nos vemos la semana que viene, o le mandamos un mensajito, ¿querés que vamos al cine? Y la persona recuerda el griterío que le hicimos, la escena que hicimos en ese encuentro y dice, bueno, más adelante, la persona huye de aquel que genera agresividad o que genera malestar, etcétera, y podemos notar como, estoy perdiendo a un amigo por esta incapacidad de controlar mi enojo, mi ira, mi agresión, y entonces uno trata de trabajar con eso, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurriría con cualquier otra negatividad, que ya estemos hablando de la intención o que ya estemos hablando de la acción. Y ese es el primer punto. Dejar de dañar ya es ayudar. Dejar de robar ya es favorecer el bienestar del otro. Si puedo además dar, entonces mucho mejor. Pero ya el hecho de no tomar lo que no es mío ya es hacer el bien. A veces no se entiende eso, nos proponemos metas muy grandes, cuando lo que ya está en nuestras manos, que ya está a nuestro alcance, es por sí mismo virtud. Comprométete en todo lo que es virtuoso es el segundo paso. No podemos arrancar por ahí si todavía no entendemos, no discernimos qué daña y qué no daña. Una vez que dejamos de dañar, practicar la virtud es sencillo. Si todavía no entendemos qué es generar el daño y queremos practicar la virtud, se nos mezcla todo. Y podemos estar aconsejándole a alguien o insistiéndole a alguien para que cambie a lo que está haciendo y nosotros seguimos dañando. Entonces tiene que haber una coherencia y algo gradual. En esa manera gradual, entonces primero dejamos de dañar, luego tratamos de aplicar lo que pueda ser de una ayuda directa a las personas. Hablar correctamente, actuar con el cuerpo correctamente, por ejemplo, los 10 actos virtuosos se refieren a proteger la vida, a ver si me sale rápido, tener una conducta sexual apropiada, eh, em, ser generoso, eh, hablar con la verdad, generar armonía, hablar de una manera significativa, con la mente, es practicar la bondad, tener puntos de vista correctos, etc. Entonces habla de toda una manera de ser propuesta por vida, por Buda. Y no habla tanto de tienen que hacer esto, sino ya que están buscando la felicidad, les sugiero que investiguen esto. Porque todo en el Dharma pasa por una investigación, no una imposición. Acá está esto, si quieren probarlo, prueben. La experiencia de Buda es la experiencia de Buda. No la puede traspasar a otra persona. Cada uno debe comprender ese estado de Buda en uno mismo. Y el tercer punto, disciplina tu propia mente, habla de cómo generar una independencia de nuestros estados emocionales conflictivos, perturbadores. Esos estados emocionales se fueron instalando por la fuerza del hábito y por creencias de que yo soy eso. Entonces tienen mucha fuerza, no la emoción en sí misma, sino la creencia de que yo soy eso. Y que por lo tanto tengo que recurrir a eso para establecer mi punto de vista, para ganar, para
tener razón, para lograr los objetivos de la vida, etcétera. Y son creencias. Nosotros sabemos perfectamente que las creencias no tienen la misma fuerza que una certeza. Podemos creer en algo un día, podemos dejar de creer al otro día. Podemos haber creído cosas cuando éramos adolescentes que ahora no las sostenemos. O pueden haber muchos cambios en cuanto a las creencias. En cuanto a la certeza, es algo que nos acompaña. Y sobre todo nos acompaña en el momento de la muerte. ¿Qué sentido tiene llevar una creencia en el momento de la muerte? Donde hay que saber soltar la vida y saber entrar en lo que es ese proceso de la muerte. Y entonces las creencias no nos van a ayudar ni un poquito. Lo que sí nos va a ayudar es las certezas que hayamos logrado a lo largo de nuestra vida, en nuestra etapa de maduración, en nuestra etapa de comprensión. Y entonces así se resume la enseñanza de Buda. ¿Quién podría repetirlo? No realiza negatividad, el camino virtuoso, o sea, encaminarse en un camino virtuoso, y la disciplina de la mente, Perfecto. no el cielo. Hay que tratar de integrarlo porque también nos va a dar como una mirada posible a recorrer el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Hay personas que les interesa meditar, pero que llevan después una vida muy caótica. No tanto caótica de si dejé la ropa planchada o no, o si lavé los platos o no, sino caótica mentalmente. Entonces, la meditación pasa a ser un momento para rescatarme, para reparar ese estado caótico. Y listo, se me acabó el tiempo y vuelvo al caos. Entonces, no alcanzamos a percibir los beneficios de la meditación y la mal entendemos como un descanso, como un momento de bienestar, de tranquilidad. Y ese no es el verdadero alcance de la meditación. Entonces, si podemos encontrar ya en nuestros días, en estos meses, eh, porque no es algo que nos deba llevar demasiado tiempo, la coherencia entre lo que hicimos antes de sentarnos y la meditación, o lo que hicimos en la meditación y nuestra actividad posterior. Si entendemos una cierta coherencia, un cierto pasaje armonioso entre esas etapas, ya estamos encontrando el sentido de entrenarnos, ¿no es cierto? Entrenarnos es ponernos a trabajar. Para alguien que no fue al gimnasio la primera vez que va, se agita y al día siguiente duelen los músculos, ¿no es cierto? Pero si vamos frecuentemente, hay casi un placer de ponerse en esa máquina y hacer fuerza o lo que fuera el sistema de gimnasia, y hay como una activación de incluso de placer, de estado de ánimo positivos, etcétera, porque estamos acostumbrados en ese entrenamiento. Entonces, ahora nos toca entrenarnos en algo que no sabíamos hacer, pero por entrenarnos aprendemos a hacer, incluso a disfrutar. A tal punto de que alguien viene y nos dice, che, ¿sabés que en la esquina una persona está bajando los muebles del auto y dejó una cómoda que está buenísima? ¿Vamos a buscarla? Y uno dice, no, no me da ningún interés. ¿Por qué no vamos a ayudarlo a llevar la cómoda hasta la casa? Digo por algo que le pasó a alguien muy conocido para nosotros, que tenía que mudar 2 cajoneras y mientras que agarraban una para entrarla, pasó otro y se llevó la otra. Y para alguien que se entrenó en la conducta ética, no se le ocurre esas cosas. Entonces, lo que fueron los 10 actos negativos, no solo los conoce y los acepta, sino que le parecen muy lógicos, muy coherentes para su objetivo de encontrar la felicidad que no cambia. Entonces, hay mucho para hablar de la conducta ética. Voy a tratar de encontrar algunas de las charlas para abrir este tema más asociado al karma, las causas y los resultados, etcétera. Y lo más interesante es poder llevarlo a nuestro contexto. Cómo actuábamos en un momento de la vida, cómo estamos actuando ahora y que haya un cierto crecimiento personal.
De chica a mí me gustaba, después que terminaba de llover, ponerme las botas y salir a aplastar los hormigueros. Por un lado, porque siempre en casa se hablaba de qué tremendas las hormigas que nos comen las plantas si no tenemos flores y que las hormigas hay que aniquilarlas, etc. Y por otro lado, a mí me daba una curiosidad de todo lo que pasaba cuando uno pisaba. Y después de más grande me di cuenta de que estaba matando o molestando, matando a algunas y molestando a miles en ese contexto que tenían un flor de trabajo después para volver a armar su hormiguero o mudarse a otro lugar. Y por supuesto en el contexto de Dharma, que está la expresión de no matar a ningún ser sensible, hay que desandar un hábito. Y entonces hoy veo un hormiguero y trato de ver qué hago. No se me ocurre pisarlo. Y eso indica un cierto compromiso personal, ¿no es cierto? Un cierto trabajo con uno mismo. Y ahí está entonces la conducta ética. No es que algunos nacen con facilidad para ser éticos y otros no. Es algo que se trabaja en lo cotidiano. Y por más que tengamos, no sé, bastantes años de vida, podemos proponernos ciertos cambios en nuestras acciones. A veces algunas personas van a sentir que es más fácil empezar por lo exterior, por el cuerpo, después por la manera de hablar y luego pasar a la intención. Pero hay otras personas que les resulta más fácil empezar por la intención, que eso va después a invitar a que el cuerpo o la palabra funcionen de una manera determinada. Entonces, cuando tenemos un buen criterio en cuanto a nuestra conducta ética, sentarnos a meditar no representa un gran esfuerzo. Hay alguien satisfecho consigo mismo. Hay alguien que está contento, que hay una sensación de comodidad natural en ese momento. A veces dicen que, no sé, los asesinos duermen muy bien por la noche o los ladrones pueden estar disfrutando de unas vacaciones en una isla paradisíaca. No sé si será tan así. Exteriormente podrían aparentar alguien que es corrupto y que pueda tener una hermosa casa y una hermosa familia, pero hay algo de una insatisfacción personal que se instala, que no está presente en alguien que está contento donde vive, en esa casa chiquitita o con esa familia, en ese jardincito donde pueden haber algunas mascotas o animales a su cuidado, y ya está. Y no hablo de no progresar, sino hablo de la actitud que tenemos frente a nuestra actividad en el mundo, a nuestra relación con los demás. De este contexto de los 3 entrenamientos surge lo que conocemos como el óctuple noble sendero. Las 8 acciones, algunas son de la mente, otras del cuerpo, otras de la palabra, que indican la manera correcta de movernos, de actuar. Y las podemos tocar entonces un poquito más adelante también para eh, compartir, incluso debatir. Hay veces que uno dice, bueno, está pasado de moda ser ético. Y bueno, las modas cambian, ¿no es cierto? Y uno podría decidir, aunque estemos en un entorno hostil, guardar un cierto criterio ético. Bien, entonces, cuando entramos en la meditación, el primer tipo de meditación es poder estabilizar el pensamiento agitado. Eso es lo que se define cuando se dice en tibetano samten, que corresponde con la quinta paramita o la quinta virtud trascendente. Y que la práctica de cómo estabilizar el pensamiento agitado es lo que conocemos como permanecer en calma. Shiné en tibetano, permanecer en calma. Esa es una etapa del entrenamiento, no es el entrenamiento completo. Es porque está establecido esa calma en nuestra práctica, en nuestra experiencia vivencial, que podemos seguir hacia el desarrollo de la sabiduría, en donde poder discernir la realidad tal cual es. ¿Qué es confusión? ¿Qué es claridad o cognición? Y poder discernir. Parece mentira, somos tan inteligentes
en muchas áreas, hemos abierto nuestro conocimiento del mundo y somos, quizás muchos de ustedes sean profesionales, les encante leer, les encante desarrollar su capacidad cognitiva, pero en cuanto a la cognición del ser, quizás no hayan dedicado el tiempo suficiente o las herramientas correctas para descubrir quiénes somos esencialmente. Y ahí apunta entonces la sabiduría. Cuando se estudia, tenemos la sabiduría mundana, que es todo lo relacionado con el entorno en donde funcionamos, y después está la sabiduría supramundana, es decir, lo que habla del ser, la esencia del ser, quién soy. Y una vez que tenemos entonces esta estabilidad en nuestra práctica, podemos notar cómo se va complementando con la conducta ética. Y eso es bastante fácil de comprender. Nos podría llevar algunos meses. Me gustaría de aquí a unos meses de poder preguntarles algunas cosas y poder escucharlos, ¿sí? Un entrenamiento, como les decía, indica algo gradual en donde va a haber un esfuerzo. No un esfuerzo por instalar algo que nos resulta extraño, sino más bien un esfuerzo por soltar algo que nos resulta conocido, pero que no es correcto. Lo dejo así abierto para que ustedes puedan tomarse el tiempo de investigar a lo que me refiero. Entonces dice, la práctica de la calma mental y la conducta ética son sumamente importantes, pero podríamos hacer estas prácticas durante vidas y llegar a perfeccionar estos dos entrenamientos al punto de conocer los pensamientos de otros, levitar, etcétera, pero por sí solo no nos libera del samsara, no nos libera de las experiencias confusas y del sufrimiento. Hay ciertos logros que se obtienen a través de la práctica de la calma mental. A nosotros nos parecería como algo extraño, porque en general nos acostumbramos a estar en calma, a que haya una estabilidad emocional, a que haya un cierto equilibrio o estado saludable. Pero para aquellos que dedican su vida a la meditación, puede que realmente encuentren ese dominio sobre la naturaleza y ese dominio sobre el tiempo. Entonces, que claramente puedan estar escuchando el pensamiento de otra persona o que puedan recordar sus vidas pasadas o que puedan eh, eh, saber con quién se van a encontrar unos minutos más tarde. O que puedan, por ejemplo, este manejo sobre los elementos de introducir su mano en una pared o levitar, ese tipo de cosas. Pasar por encima del fuego sin quemarse, estar en un lugar congelado sin padecer el frío, etc. Y que en nuestra tradición se lo llaman siddhis, realizaciones o logros, y se lo llama ordinarios. En contraste con el siddhi supremo, que es el despertar. Y Buda, educando a sus discípulos en la práctica, les había pedido que no mostraran esos logros comunes porque iban a desorientar a otros, ¿cierto? Si nosotros viéramos a alguien que pasa a través de la puerta, así que Alicia abra la puerta, quedaríamos primero un poco con susto por esta situación de riesgo que hay en una ciudad, pero después estaríamos muy curiosos de preguntarle cómo hizo para atravesar la puerta, porque nos parece insólito, nos desorienta. Y esa persona podría estar encantada con su logro. Puedo atravesar lo que para otros es sólido porque entiende la sutileza de los átomos y no de la materia consolidada. Y Buda les pedía a sus discípulos que no avanzaran, que no mostraran ese tipo de milagros o de logros, porque iban a desorientar a las personas que necesitan orientarse hacia el despertar, hacia la perfecta liberación de la confusión.
Y en ese sentido, entonces, no es algo que va a estar presente en nuestra práctica, en nuestras instrucciones, cómo saber levitar o cómo aprender a entender los pensamientos de los demás, etc. Si alguno de ustedes tiene ese tipo de experiencias, sepa que no es el final del camino, que es solo un signo que muestra que están aplicándose en la práctica y que es muy útil tener un guía que sepa mm, guiarlos a trascender esa experiencia y no a quedarse en esa experiencia. No sé por qué me puse a hablar de eso, pero ya que está como información general que les pase a ustedes o a alguien muy querido que les cuente, maravillado, no sabes. Ayer me levanté 1 metro del piso. Cuando yo empecé a meditar, tenía 20 y pico, y mi cuñado tenía un amigo que hacía un tipo de meditación, nunca supe bien qué era, de algún yoga hindú. Y entonces siempre me quedó la imagen porque no lo vi, pero decía, se tapan con algo que los abrigue y empiezan a meditar y todos se levantan del piso. Ah, les digo, ¿todos los que están en la habitación? Sí, todos. ¿Vos estuviste? No, me lo contó. Entonces un día me lo encontré y yo estaba curiosa por decirme qué hacía, cómo meditaba, etcétera, etcétera. Pero cuando empecé a preguntarle, tenía tantas interpretaciones de todo que yo digo, bueno, por más que se levante del piso y levite, no es algo que me interese llevar a la práctica. Así que mi pregunta es solo de curiosidad y lo dejé por ahí. Y sin embargo, él estaba maravillado con ese tipo de meditación que lo hacía sacarse de encima el estrés, las preocupaciones, etcétera, y quedaba como en ese lugar mágico, en donde todos estaban flotando en una habitación oscura tapados con una manta que los abrigaba. Esa es la imagen que me quedó después de tantos años. No quisiera con esto parecer que desmerezco otros caminos, muy por el contrario, son todos respetables. Lo importante es tener un guía que sepa ayudarnos a trascender eso que es circunstancial, corresponde a la verdad relativa. No entramos en la verdad absoluta. ¿Se entiende? Las experiencias pueden ser placenteras o displacenteras, son impermanentes, son cambiantes. Bueno, volvamos a nuestro contexto. Entonces, vimos nuevamente esto en particular de la referencia o la relación entre la práctica de Shiné, de calma mental, y la conducta ética, antes o después de la sesión. Después de la sesión deberíamos ser alguien muy coherente con nuestras acciones. Sería muy extraño que alguien tuviera ganas de pelear con alguien en la calle porque después de la práctica tomó su auto y el otro le rozó el espejo y se baja a golpearlo. Hay algo que no estaba funcionando muy bien en su práctica. Y de la misma manera, antes de la práctica, podemos, si nuestro día fue un poco caótico y sentimos muchas emociones eh, eh, debido a las circunstancias que aparecieron, hacer algo previo, quizás un baño, quizás tomarse un té, quizás hacer una siestita, cambiarse de ropa. Tenemos esos lindos rituales que nos ayudan a como desentendernos de lo que venimos de vivir y entrar en lo que estamos por vivir. Y aquí entonces podríamos preguntarnos por qué es importante comprender la naturaleza de la mente. Una cosa es la manifestación y otra cosa es la esencia. ¿Por qué se insiste tanto? ¿Por qué Buda resume que ese es nuestro camino, nuestro objetivo? ¿Por qué no buscar algo que sea simplemente pasarla bien, sentirnos a gusto, etcétera? ¿Por qué se insiste? Y aquí hay una cita de un gran maestro contemporáneo, falleció, pero no hace mucho tiempo, que se llama Tulku Orgen Rinpoche y que fue el padre de Mingyur Rinpoche, por ejemplo, para algunos de ustedes quizás conozcan. Y dice, habla de samsara y nirvana.
dos palabras muy propias del budismo y que tienen muchísimo contenido, no tanto exterior como de la percepción. Y dice, el samsara es la mente dirigida hacia el exterior, perdida en sus proyecciones. El nirvana es la mente dirigida hacia el interior, reposando en su naturaleza. Entonces, es una frase para realmente memorizar. Voy a tratar de abrirla un poco y después quizás alguno la recuerde para guardarla. Samsara muchas veces se entiende como el mundo, pero en realidad es lo que yo percibo del mundo y no el mundo como algo separado de mí. Nos estamos metiendo en el tercer entrenamiento, la sabiduría. La sabiduría no de lo visible, comprobable, pesable, medible, sino la sabiduría del ser. Y entonces ahí tengo que poner a prueba todo lo que yo sostuve hasta ahora. Mucho de lo que sostengo son creencias y no son certezas válidas, que han sido válidamente comprobadas. Entonces, lo primero es que a veces uno lee sobre este término de samsara o ve algunas imágenes de los 6 mundos del samsara, etcétera, y uno dice, bueno, nací como ser humano, este mundo es un desastre. Pero en realidad no es el mundo en sí, el planeta Tierra, sino es mi percepción del mundo, la que es limitada, confundida, distorsionada de la realidad, de la verdad absoluta. Y por eso dice, el samsara es la mente dirigida hacia el exterior, perdida en sus proyecciones. Hay un gran lama llamado Situ Rinpoche, de nuestro linaje, que una vuelta en una entrevista grupal decía, somos seres humanos que en donde tenemos tan poco contacto con nosotros mismos y dependemos tanto de todo lo que hay alrededor y de nuestra relación a través de las puertas sensoriales, que es como si hubiéramos dado vuelta al cuerpo y estuviéramos en carne viva. Entonces alguien nos grita, sufrimos enormemente. Alguien nos alaba y nos sentimos dioses. Es como si tuviéramos esta piel que en realidad cuida los órganos, los huesos, los músculos, etcétera, como si estuviera abierta y estuviéramos en carne viva. Entonces cualquier cosa nos hiere. Pero en realidad hay que volver a armar, no es una coraza lo que se pide desde el budismo, sino más bien guardar un criterio sensato de quiénes somos, de manera de tener proyecciones claras de lo que percibimos. Mientras que hayan proyecciones confusas, no estamos viendo claramente lo que hay. ¿No es cierto? Podemos hoy mismo haber transitado varios estados de ánimo. ¿Quién podría decirme cuántos estados de ánimo se acuerda que atravesó en el día de hoy? No me diga, no hace falta que nos digan cuáles, sino cuántos. ¿5? Muy bien. Otros 5 por allá. 2, dice Julio. 2 nada más. 10, 10. Ahí vamos más honestamente respondiendo. Deben haber habido 10 o varios más. Entonces, con cada estado de ánimo, percibimos el exterior de una manera en particular. El frío de hoy nos afecta de una manera diferente al frío de ayer. Va a ser diferente si mañana sigue haciendo frío y estamos con otro estado de ánimo. Y así con todas las cosas, hasta con los más mínimos detalles. Entonces, ¿cómo puedo hablar de algo separado de mí si en realidad eso es una proyección y por lo tanto, si el que observa está confundido, lo que proyecta sigue siendo confundido? Y entonces dice, la mente dirigida hacia el exterior, perdida en sus proyecciones. El tema es que no nos animamos a decir lo otro es una proyección, sino que decimos lo otro es real. Y yo te voy a contar cómo es. Tengo una hermana mía que muchas veces lo tomo como referencia, la quiero muchísimo, pero es de esas personas que opinan de todo y de todos y sintiendo que tienen la opinión correcta.
Entonces, si yo camino un poco torcida, me dice, yo sé lo que te está pasando, te voy a contar. Y soy yo la que camino torcida, pero ella tiene que contarme lo que yo no sé. Y de esa manera entonces podemos tratar de entender dentro de un contexto amoroso algo que por ahí no lo vemos en nosotros mismos y que es igual. Entonces, cuando estudiamos sobre la sabiduría que conoce la realidad tal cual es, por supuesto el tema de investigación es la mente. Los científicos tienen una capacidad maravillosa de investigar, pero se ocupan de lo fenoménico. El científico no se investiga a sí mismo, investiga lo otro. Puede llegar a captar, como hay un videíto que me gusta mucho de alguien de física cuántica que habla de que no existe una naranja. La naranja en sí misma no existe, es simplemente átomos y luz. Y la combinación de eso da la noción de una naranja, que uno la puede cortar, puede exprimirla, puede sentir su peso, su consistencia y demás, pero que no hay una naranjidad esencial, una esencia de la naranja que exista por sí misma, sino que es la proyección de todos. Hay una proyección individual que es similar a la proyección de los otros y terminamos hablando de una proyección colectiva, pero no hay algo como proyección colectiva, inconsciente colectivo, karma colectivo. Hay un karma o una proyección individual parecida a la del otro, a la del otro. El naranja que ve uno no es igual al naranja que ve el otro, el sabor de la naranja no es igual al sabor que tiene el otro, etc. Entonces es interesante en esta época en donde hay muchos encuentros entre budistas, ya sean expertos en la filosofía o expertos en la meditación, con científicos, con neurocientíficos, con físicos, etcétera, y tratan de ver esos puntos en común de enseñanzas dadas por Buda hace tantos siglos, con descubrimientos de la ciencia moderna que nos ayudan a entender esto que llamamos lo exterior, lo interior. Como contrapartida del samsara está el nirvana. Y el nirvana entonces es el estado más allá del sufrimiento, entendiendo que el samsara es un estado de sufrimiento. Un sufrimiento evidente, un sufrimiento debido al cambio, un sufrimiento tan sutil que muchas personas ni se dan cuenta. Algunas personas o algunos momentos de nuestra vida nos damos cuenta. Algo como, hay algo que no está bien, hay un vacío existencial o hay algo de inquietud muy, muy sutil que no termino de entender por dónde pasa, que no depende de algo exterior, sino de algo propio. Y entonces en Nirvana se dice el estado más allá del sufrimiento. Cuando había surgido un perfume llamado Nirvana, alguno de los maestros se reía y decía, le tendrían que haber puesto Samsara. Después apareció el perfume Samsara, porque es algo que aparentemente causa placer y todos nosotros nos aferramos como siendo el placer. Cuando es algo que del placer, pasamos al displacer. Se nos fue el aroma del perfume y esa persona que vive apoyando el perfume siente que tiene un olor horrible y el olor de su piel por ahí es neutro, por ahí es agradable. Pero como depende de eso, se le acabó el frasquito de perfume y puede ser una situación desesperante. No se conecta con quién es, sino con lo que la incrementa la apariencia de ese hombre o mujer, etc. Bien, entonces, cuando se empieza a hablar o a presentar el tema de la sabiduría, se dice que si podemos considerar, o aunque sea imaginar, que las cosas podrían ser de otra forma de como las solemos concebir, que los fenómenos podrían ser una proyección de la mente, eso por sí mismo genera virtud, genera mérito, genera
en este sentido, virtud o mérito es flexibilidad, apertura. Y es el resultado de conexiones positivas previas con los maestros realizados o con la enseñanza de Buda. Como diciendo, a veces hay como alivio que alguien nos hable de la naturaleza de la mente, siendo ese espacio ilimitado y esa cognición ilimitada. Y uno dice, ay, qué bien que me hace escuchar sobre esto. Y hay otras personas que dicen, ay, no sabría ni cómo acercarme a esto. Entonces, cuando surge esa confianza, hay algo que hemos trabajado en vidas previas. Por supuesto, a algunas personas más nuevas, el concepto de vidas previas y vidas futuras es algo que debemos acercarnos con suavidad, con discernimiento, y no corresponde a esta charla más introductoria, pero por decirle que algo que resuena en nuestra mente profunda o en nuestra mente que trasciende las cosas de todos los días, hay una aceptación. Entonces se dice que la mente proyecta el cuerpo y la mente proyecta el mundo. Y podríamos decir que todas las consecuencias del calentamiento global es un producto de todos nuestros pensamientos llevados a la acción. No es tan difícil de entender o de aceptar, ¿no? Y desde mi lugar diría, bueno, yo no hice nada para el calentamiento global. Por ahí no directamente, pero indirectamente estoy sosteniendo algo que entre todos hemos generado como un planeta Tierra deteriorado, comparado con siglos atrás. Y así como pensamos en cosas negativas, también deberíamos considerar lo positivo. Cuando alguien tiene un buen estado de ánimo, le resulta fácil ser compasivo. Cuando alguien tiene ausencia de miedo, le resulta fácil confiar en un desconocido. Y no es tanto lo que el otro está, la manera de caminar, la manera de hablar, lo que hace, sino que de parte nuestra hay confianza y nos podríamos acercar y saludar con una actitud cálida. Entonces, aunque sea considerar o imaginar que lo que yo considero hasta ahora como siendo sólido, separado, con una existencia independiente de quien lo percibe, puede que no sea así, considerar eso ya es un paso enorme. Dice un maestro, llegar a considerar la vacuidad ya es un punto de partida para poder derrumbar la confusión que sostiene al samsara. Entonces, volviendo a la frase de Tulku Orien Rinpoche, dice, el nirvana es la mente dirigida hacia el interior, reposando en su naturaleza. Eso no indica que nos quedamos encerrados en un cuarto sin hacer nada por el resto de la vida, sino que hay una mirada hacia nosotros en donde nos reconocemos tal cual somos y confirmamos quiénes somos, de manera que después actuamos desde ese lugar. Y el mundo no resulta tan hostil, porque este no es hostil. Y el mundo no resulta tan difícil de afrontar, porque acá hay una simpleza y hay una integridad que nos permite ver las cosas tal cual son, ¿no es cierto? Supongan a alguien que sufrió de un asalto, lo robaron por la calle y pasa un tiempo, se recupera de eso, vuelve a caminar por la calle tranquilo, etcétera, y alguien pasa vestido parecido al ladrón y pasa quizás corriendo como ese ladrón, pero era alguien que estaba haciendo jogging y esa persona se le activan todos los recuerdos, por lo tanto todos los estados emocionales de defensa y de temor y de pánico y demás en un segundo.
Entonces podemos entender esto, la mente dirigida hacia el exterior, perdida en sus proyecciones. Si ese señor o señora se le acerca para preguntarle qué hora es, a ver si tiene tiempo de correr unas cuadras más, y uno ya está gritando, policía, 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 o lo que fuera que uno se le ocurra, la persona va a decir, disculpas, y sigue corriendo a preguntarle la hora a otra persona, ¿no es cierto? Pero eso es estar con la mente volcada hacia el exterior, perdida en sus proyecciones, sus estados confusos. Mientras que nirvana es la mente dirigida hacia el interior, reposando en su naturaleza. Cuando hay reposo en su naturaleza, hay espacio, hay tiempo disponible. Y entonces uno dice, sí, enseguida me fijo, es tal hora, incluso hasta le podemos decir, qué bien que corre, que tenga una buena noche o unas buenas tardes y demás. Hay tiempo para responder, no hay una reacción inmediata cuando tenemos la mente dirigida hacia el interior, reposando en su naturaleza. Entonces, dirigida hacia el interior, lo provoca la primera meditación, la que practicamos todos los martes. Estabilidad mental, permanecer en la calma. Como es una meditación que no busca bloquear los pensamientos, sino aceptarlos tal cual son, entonces podemos estar con la mente dirigida hacia el interior, actuando correctamente. Reposando en su naturaleza es más propio del desarrollo de la sabiduría. Porque hay que entender todo lo que no es naturaleza para poder soltar en ese estado meditativo. Entonces, ¿cómo vamos con la hora? Vamos bien. Quisiera dejar un tiempo para preguntas y redondeando esta parte acerca de la forma en que nos introducimos en el entrenamiento de la sabiduría. Dice, continuamos refinando nuestra conducta ética y disciplinando nuestra mente a través de la meditación en la calma. Cuando el Dharma se transforma en nuestra prioridad, Dharma es la práctica, en este caso, la enseñanza llevada a la práctica, llevamos la mente una y otra vez a estas enseñanzas. Así se produce lo que se llama la combinación entre bendición y comprensión. Hoy quizás no alcancemos a ver el tema de la bendición, pero voy a generar una charla donde podamos abrir ese tema. Entonces, hay seres como los Budas, Buda Shakyamuni es uno de ellos, pero no es el único. Hay muchos Budas, hay también lo que llamamos Bodhisattvas, seres que están en el camino hacia el despertar con un alto nivel de realización y generan una actividad espontánea. La realización de un ser hace que no haya más alguien que haga algo, sino una actividad que se produce de ese estado de realización. Y esa actividad es la bendición, lo que en la tradición budista se llama bendición. No es un hombre bendiciendo a otro hombre, sino un estado activando o generando las condiciones para que alguien que aún no lo realizó, lo realice. Entonces dice esta expresión, las bendiciones de los Budas y Bodhisattvas asisten desde afuera, la naturaleza de Buda en nosotros empuja desde adentro para manifestarse. Entonces los Budas y los Bodhisattvas asisten desde afuera, la naturaleza de Buda en nosotros empuja para manifestarse. Muchas veces cuando ustedes sienten el abrazo de un ser querido o un momento que los conmueve un paisaje o un estado de salud que encuentran, hay una respuesta de placer, ¿no es cierto? Pero no hay tanto un estado de extrañeza. Hay sorpresa, porque a veces estamos tan aturdidos que de golpe alguien que nos abrace amablemente decimos, ay, qué bien que me hace esto, y nos sentimos aliviados. Hay sorpresa porque no lo esperábamos, pero no hay extrañeza, no es extraño,
porque la sensación que se abre en nosotros era algo que está en nosotros. Estaba tapado, estaba escondido, pero es lo que somos. No es algo que nos dio el otro o es algo que apareció de golpe. Es algo que tenía escondido. Entonces, eso nos demuestra que hay una naturaleza bondadosa por sí misma en nosotros y que cuando la dejamos aflorar, aflora esa bondad, que no es fabricada, es algo natural. Bien, entonces, yendo al entrenamiento de la sabiduría, traje aquí dos estrofas que pueden ayudarnos a ver cómo se estudia la realidad desde esta sabiduría. Dice, todos los fenómenos son proyecciones de la mente. En cuanto a la mente, no hay algo llamado mente. Ella no tiene una sustancia mental. Es vacuidad, libre de obstáculos. Se manifiesta en todo. Que una observación perfecta pueda cortar cualquier duda. Lo que muchas veces nos impide avanzar, diría en todas las áreas de la vida, pero sobre todo en la práctica meditativa, es la duda. La duda es un estado perturbado. Puede haber una duda de alguien que es curioso y dice, ay, no me acuerdo cuáles eran los 3 entrenamientos, me lo repite porque tengo la duda si entendí bien. No estoy hablando de eso. La duda de, ay, no sé si estoy haciendo las cosas bien, no sé si puedo, no sé si lo que dice Buda es cierto, no sé si este es el momento, capaz que mejor medito la semana que viene. Bueno, esa duda que nos frena, ¿se entiende? Que nos obstaculiza. Y ahí va a otro contexto bien profundo, que simplemente lo abro en esta charla informativa. La manifestación que nunca ha existido se toma erróneamente como los objetos. El conocimiento en sí, forzado por la ignorancia, se toma erróneamente como el yo. Por el poder de esta dualidad, vagamos en la inmensidad de los mundos o deambulamos. Que los errores producidos por la ignorancia puedan ser destruidos. Es una plegaria de aspiración, la aspiración al Mahamudra. Entendiendo el Mahamudra como el estado de completa claridad y realización. Y entonces aquí hay algo interesante para, aunque sea apreciar intelectualmente. Estoy hablando de la naturaleza del ser, no la manifestación. La naturaleza del ser se explica como siendo este término que determinamos vacuidad. Es una palabra inventada, como lo vacío no indica en el contexto budista algo carente, sino un espacio que posibilita que todas las cosas se expresen. Como la vacuidad del cielo permite que las nubes, los pájaros, los aviones, los arcoíris se muevan en ese espacio. Entonces, vacuidad tiene una connotación positiva en el contexto budista y no la connotación de alguien nihilista que determine las cosas como vacías, tan vacías de confusión, pero tienen una potencialidad para permitir que todo suceda en ese espacio vacuo. Y por otro lado se habla de una cognición indiferenciada de la vacuidad. No es que la naturaleza del ser sea mitad vacuidad, mitad luminosidad, sino que 100% vacuidad, 100% luminosidad. Esa cognición que tenemos, que reconocemos, que la podemos discernir en lo cotidiano, va a estar potenciada a través de nuestra comprensión. Entonces, cuando se habla de estos dos cualidades esenciales, vacuidad lo podríamos transformar como espacio
y luminosidad lo podemos comprender como cognición, porque no es que aparezca luz en la mente, sino cognición, una cognición clara. Esto lo malentendemos. Nuestro problema principal es malentender algo. Si es un malentendido, se puede corregir, ¿no es cierto? No hay una situación determinante. Entonces, no comprender ese espacio que posibilita todas las cosas es lo que reconocemos como la ignorancia fundamental, es decir, la ignorancia de quién soy, no sé quién soy. Y entonces confundo ese inmenso espacio disponible por un yo pequeñito, al que digo, yo existo, yo soy el más importante, yo soy el que decido las cosas, yo soy el que sufro, yo soy el que soy feliz, etc. Está ahí el yo metido en todo. ¿Y qué pasa con eso? Que está lo que es opuesto, lo otro. Lo otro, llámense el ambiente en donde me muevo, las personas, los animales, todo lo otro es entendido como separado del yo. Entonces, lo que antes era un espacio lleno de posibilidades, ahora nos encontramos con algo cerrado, limitado, con muy pocas posibilidades. Y lo otro es entendido, toda esa cognición natural que había en ese espacio libre lleno de posibilidades, ahora esa cognición es entendida como lo otro, es decir, proyecto lo otro. Hay luz para proyectar, como cuando tenemos el proyector de una película, pero proyecto cosas que yo siento que están separadas de mí. Todos ustedes están separados de mí. No alcanzo a percibir la unidad, sino que alcanzo a percibir cosas separadamente. Eso es el término de la conciencia, entendiéndolo en sánscrito, vijnana, hay sabiduría, jnana es sabiduría, pero con el vi habla de alguien que conoce separadamente. Es muy bueno conocer, hoy es martes, mañana va a ser miércoles, él se llama Luis, no conozco tu nombre, pero no sos Luis, etcétera. Es muy interesante tener la capacidad de discernir, pero ese discernimiento es limitado porque es compartimentado. Y si podemos notar nuestra manera de funcionar en la vida, estamos completamente compartimentados. A alguien saludamos con una sonrisa, al otro lo saludamos con desprecio, al otro ni lo saludamos. Y así en todas nuestras cosas. Entonces, dice, por esta dualidad vagamos en la inmensidad de los mundos. Porque en la enseñanza de Buda, él determina de que no hay alguien que nos instala en un tipo de vida, sino que somos nosotros mismos que renacemos en un lugar acorde con nuestra manera de pensar. Por suerte podemos cambiar la manera de pensar, podemos cambiar el mundo en el que estamos. Y eso es a lo que nos invita Buda a que desarrollemos. Entonces, por ahora que muchos de nosotros tenemos nuestros años, tenemos nuestras experiencias de vida, es difícil aceptar lo que dice Buda, que somos ignorantes. Pero no somos ignorantes de cosas del mundo, somos ignorantes de quiénes somos esencialmente. Esa potencialidad que hay en nosotros es muchísimo mayor que lo que nos parece ser. A veces decimos, soy una persona que logré muchas cosas, soy experto en esto, soy experto en lo otro, etc. Pero en cuanto a nuestra esencia, no sabemos y nos siguen inquietando las cosas más difíciles. ¿Qué va a pasar en el momento de la muerte? No con mis cosas. ¿Qué va a pasar conmigo en el momento de la muerte? Para el yo, la muerte es su destrucción. Para un practicante de meditación, la muerte es la ocasión de liberarse de la confusión y comprender quién es en ese mismo momento en que se desentiende de todo el condicionamiento que lo acompañó durante la vida. Sí. Y algo muy práctico para tratar de entender esto es tomar algo que nos pasa todos los días y es lo que ocurre en los sueños. En los sueños pueden haber paisajes,
personas, animales, situaciones agradables, desagradables, muchísimo peligro, muchísima diversión. Todo eso, ¿de dónde surgió? Todas esas personas se metieron en nuestro sueño, salieron de sus casas y se metieron en nuestro sueño. Nuestro cuerpo se fue a Tailandia a disfrutar de las olas del océano. ¿Qué hizo la mente para generar todo eso en un sueño? Y cuando estamos soñando, y a veces lo recordamos vívidamente, hay emociones, hay intercambios, hay palabras, hay risas, hay de todo. Todo eso surgió de la mente. Entonces, lo que pasa en la vigilia es similar a lo que pasa en un sueño. Por suerte, la mayoría de nosotros cuando nos despertamos decimos, es solo un sueño. Y listo, nos ocupamos de la vigilia. Para un Buda, cuando nos ve desde su estado de realización, es como si nos viera dormidos, apegados a un sueño, sintiendo que ese sueño es real y que entonces no sabemos modificar esa realidad que nos toca soñar. Pero para alguien que es capaz de reconocer el sueño y seguir soñando, puede hacer lo que quiera. Está el yoga de los sueños, que es algo que se practica en retiro, y es eso, primero, descubrirnos con la conciencia, descubrir un sueño, sin que el sueño desaparezca, que es lo que muchas veces pasa al principio, ¿no es cierto? Lo descubro y me desperté. Pero ¿qué pasa si me quedo? Y entonces, no sé, yo estaba, me estaba persiguiendo un oso. ¿Qué tal si yo empiezo a perseguir al oso? Son cosas que pueden pasar en un sueño. ¿Qué tal si en vez de un amigo con el que estoy paseando por un campo abierto, imagino 200 amigos? ¿Qué pasa si, ya que me dan tantas ganas de viajar a India y no estoy pudiendo lograrlo, me voy a India? Y el soñador puede estar en un minuto en India, visitando todos esos lugares maravillosos, encontrándose. Y todo eso que pasa en el sueño, como personas comunes, lo aceptamos, nos divertimos, pero no lo aprovechamos. Y es una excelente oportunidad para entender cómo este mundo en el que estamos es una proyección de esta mente en este estadio. Pero si este ser avanza en su comprensión de quién es, la relación con el mundo es diferente. No quiere decir que un Buda ya no nos ve más y no ve lo que hay en una ciudad, ni mucho menos. Lo sigue viendo, pero lo hace por compasión para poder ayudar a lo que no están viendo más allá de esto. Entonces, la sabiduría es poder ver lo que antes no podía ver. Poder ver claramente lo que antes no podía ver. Y por eso la sabiduría está enfocada al ser y dentro de todos los aspectos a la naturaleza de la mente. Si yo digo mi mente, entonces, ¿quién es el dueño de la mente? Y ahí quedan esas preguntas que nos dejan un poquito en silencio, porque hablarlo y conversarlo no nos lleva a ningún lado. Y ese silencio es muy bueno para quedarnos, como en meditación, porque nos va a disponer a estudiar de otra manera. Entonces uno lee el Sutra del Corazón, que es justamente el resumen de la Prajna Paramita, la sabiduría trascendente, y uno dice, el Sutra del Corazón es el resumen de la sabiduría trascendente, entonces está todo resumido, como si fuera un machete. No hay ojos, no hay oídos, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay conciencia, no hay esto, no hay lo otro. Y uno dice, ¿y esto cómo lo aplico en mi vida diaria? Y son todos como un resumen de algo que podemos aplicar en nuestra meditación paso a paso. Hoy pensé que iba a terminar de hablar de este tema y siento que apenas lo empezamos a abrir. ¿Qué aporte nos da la sabiduría? Ya para terminar. En
cuando empezamos a estudiar ese tipo de meditación, no es solo el intelecto, es una experiencia directa, se diferencia de una conclusión intelectual, es que es algo que comprobamos en ese momento con claridad. Después lo podemos pasar a palabras, pero no empieza por las palabras, empieza por una experiencia directa, no una experiencia interpretada. Y eso ya nos modifica. No es estable, pero recordarla nos hace ser más conscientes de esa conducta ética y más interesados en la estabilidad meditativa, porque sin estabilidad no llego a descubrir lo que nos invita a la sabiduría, la práctica de la sabiduría. Y entonces hay una motivación diferente en relación con los demás, se incrementa la compasión, se incrementa el amor bondadoso, se incrementa la intención de llevar una vida significativa. No hay una mirada de, bueno, entonces nada vale la pena, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar, voy a dejar de festejar el cumpleaños, voy a dejar de tener amigos. No, por el contrario, como que la vida se vuelve llena de colores y todo es interesante porque todo promueve la experiencia, promueve el descubrir. Y esa palabra de explorar y explorar y explorar se vuelve muy rica porque empezamos a explorar de diferentes contextos. Bueno, me gustaría ver si hay alguna pregunta que podamos tomar en base a lo que les abrí hoy sobre el entrenamiento de la sabiduría o los entrenamientos previos. Es bien interesante lo que comentas. Para abrir un poco la respuesta, cuando estudiemos el karma en alguna de estas charlas, vamos a ver que hay lo que se llama virtud mancillada y virtud no mancillada. Una virtud mancillada es la de alguien haciendo algo con un propósito. Le doy un caso típico. Alguien que dona el dinero para generar una escuela, para construir la escuela, el edificio y demás. Y después, entonces se pone una placa. Esto fue construido por tal persona. Y la persona trae a sus hijos, a sus nietos, a ver la placa. Entonces, es un ejemplo muy tosco, pero que nos pasa en general cuando hacemos algo que esperamos una respuesta. Esperamos un agradecimiento, un reconocimiento, etc. Esa virtud está mancillada. Y de esa manera, solo nos invita a tener experiencias futuras de felicidad mancillada, que es la contrapartida de una acción positiva, felicidad, una acción negativa, sufrimiento, como el resultado. El resultado va a ser acorde con la causa. Entonces sería una felicidad mancillada. Por ejemplo, de alguien que está pasando un buen momento, pero anclado en su noción del yo. Y cuando se realiza una virtud no mancillada, es alguien que trascendió estos tres círculos conceptuales: sujeto, objeto y acto. Raramente en nuestro estadio podemos desarrollar una actividad así. Puede haber un acto de generosidad desinteresado, de un reconocimiento, por supuesto, eso lo podemos hacer. Yo creo que muchos de nosotros lo estamos haciendo o nos lo podemos proponer y hacerlo, pero todavía sutilmente sigue la idea de yo hice algo. No está la idea de que el otro me lo agradezca o de que la sociedad me reconozca como alguien de bien, etc. Pero sutilmente todavía hay un apego al yo. Así que eso empieza a aparecer cuando aparece la realización de la vacuidad, que entonces la noción del yo se suelta. Porque no es tanto el yo, sino el apego al yo, el aferramiento al yo.
el que genera toda esta distorsión. Entonces, si ese aferramiento se suelta, las acciones, por supuesto, van a ser más naturales. Y hacia ahí vamos. Y volviendo al principio, que les decía las dos verdades. Entonces, el karma, virtud y no virtud, debe ser estudiado en el contexto de la verdad relativa, en donde hay un yo. Y ese yo tiene que funcionar de la manera más saludable posible. Entonces, vamos a promover la virtud y vamos a tratar de corrernos de la no virtud. Y en ese contexto se invita a que acumulemos la mayor cantidad de mérito posible. Cuanto más mérito, vamos a quedar más cerquita de la acumulación de sabiduría. Y es interesante porque cuando se habla de acumular sabiduría, no es tanto acumular conocimiento, sino acumular experiencias de reposo en la naturaleza de la mente. Esas experiencias directas de quién soy. Ya casi el quién está de más. ¿Qué es esta cognición que se percibe en este momento? Hay personas que a veces estudiando desde otras tradiciones o psicologías y demás, entonces dicen, bueno, no usemos más el yo, usemos el uno. Y es muy gracioso cuando alguien pregunta, ¿y qué pasaría cuando uno se enoja? Y a mí me sale, ¿quién es el que se enoja? ¿No? ¿Qué hago cuando yo me enojo? Porque eso corresponde con el contexto de la verdad relativa. Y yo necesito preguntarlo a algo que me pasa. Así que me manejo con ese léxico. ¿Qué puedo hacer cuando me enojo? Sería una buena pregunta. Y cuando uno se enoja, queda tan vago como corriéndose de la responsabilidad del que se enojó. Eh, Así que desde las palabras, estamos hablando de la verdad relativa, ahí está el yo en todo lo que hacemos. Desde la experiencia de meditación, cuanto más profunda se haga, vamos a encontrar de que no hay necesidad de que haya un yo para que haya una acción. Y por ahí vamos a encontrar ese mérito no mancillado. ¿Vos tenías una pregunta? ¿O no? Me pareció que... Con relación a nuestras actitudes, o sea, a cómo nos comportamos. Yo creo que, o sea, partiendo del yo, de cosas, cuando uno lo hace, lo tiene que hacer espontáneamente, ¿no? Esa cosa de decir, hoy voy a ser amable, voy a ser, sino en todos los actos. La vida tiene que ser una actitud bondadosa, una actitud de reconocimiento y de escuchar. Sí. Y eso es lo que me parece a mí, ¿no? Eso no quiere decir que uno a veces no se enoje porque o esa persona no reacciona ante una palabra o nosotros reaccionamos ante un gesto. Suele pasar bastante Sí. habitualmente y de repente no hay nada para enojarse, sino algo que nosotros estamos proyectando en el otro. Tal cual. Si pudiéramos reconocer esas cosas, ya tenemos muchísima más libertad para actuar conscientemente. Ya la sola actitud de proponerse, hoy voy a escuchar más de lo que voy a hablar, nos deja en un contexto tan favorable para encontrar meditaciones por aquí y por allá, por aquí y por allá. Escuchar con interés, con un genuino interés. Es un excelente ejercicio así en lo cotidiano. Hoy me propongo escuchar más. Si no hay nadie hablando, bueno, puedo apoyar mi atención en el sonido, pero si hay alguien hablándome, entonces trato realmente de escuchar.
porque además de las palabras que me está expresando, hay tanta otra información que me está compartiendo que no pasa por las palabras y que yo desde el respeto tengo que estar abierta a esa información que me está dando. Después veo cómo le respondo, pero capaz que mi respuesta puede ser muy breve o puede ir realmente a lo que necesita y no a lo que yo creo que el otro necesita, ¿no es cierto? Y esa, Escuchar, ¿no? O sea, aprender a escuchar. sí, está pasado de moda, no está de moda escuchar. No ve que no está explicando, pero el otro no está escuchando. Sí, Sí, me estás escuchando. sí, Sí, te digo. sí, 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 es cierto. Puede generar la verdadera escucha, puede generar tanta empatía con el otro, de por un momento hacerlo sentir bien. Y la falta de escucha genera ese sufrimiento que para algunas personas es como la última gota que rebalsó el vaso y puede hacerlo sentir desesperado por su existencia, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la cita de Tulku Orjen Rinpoche para cerrar? Samsara es. Atención puesta hacia afuera, ¿Fuera? nada de proyecciones. Por allá, desde sus casas, Samsara es. La proyección. La mente perdida en proyección. sus proyecciones. La mente perdida en sus proyecciones, pero volcada hacia afuera, ¿no es cierto? Volcada hacia afuera y Volcadas perdida en hacia sus proyecciones. Eso. ¿Y el nirvana? La mente hacia adentro en reposo, o no, algo así. Volcada hacia adentro. La naturaleza. ¿Reposo en dónde? En la naturaleza de... Del interior. En sí mismo. De la mente. En su naturaleza. En su Dirigida. Naturaleza. Ahí lo busco para que nos quede. Estaba aquí. El samsara es la mente dirigida hacia el exterior, perdida en sus proyecciones. El nirvana es la mente dirigida hacia el interior, reposando en su naturaleza. Hagamos un ratitito, 2 minutos de práctica juntos, en donde propongámonos no hacer nada. Solo no estar distraídos. No hay nada que hacer. Soltamos el hacer para descubrir ese estado tal cual es. Y surgiendo de este estado, pensamos en todos los seres con compasión, entendemos la situación en la que están, igual que nosotros, confundidos o ilusionados, sin poder ver la realidad tal cual es. Y con ese amor bondadoso que desea que todos sean felices y que descubran su naturaleza. Entonces, con esa motivación o con esa intención, podemos pensar que en el momento de exhalar,
El aire que sale de nuestras fosas nasales lleva todas nuestras virtudes, cualidades, capacidades hacia ellos, como si fuera un regalo que se extiende hacia todos los seres vivos. Y así lo hacemos 2 o 3 veces. Muy amables, que estén bien. Nada, hasta cualquier momento.